Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la novena sesión del evento de divulgación tecnológica como parte de mi plan de multiplicación becaria en el año 2024-2025 en Corea del Sur. El día de hoy, quien les habla, Margarita Inés Viloria Villegas, les voy a estar presentando un estudio de caso sobre economía circular del agua bajo escenarios de cambio climático con patrones de precipitación entre zonas tropicales seleccionadas. Vamos a analizar un poco la introducción, el contexto, qué son esos sistemas, eso de economía circular del agua, qué es. Les voy a presentar la metodología que se empleó en este estudio de caso, los resultados obtenidos y las conclusiones. Finalmente, compartirles las referencias por si ustedes desean profundizar en el tema. Bueno, en primer lugar, decirles que dentro de lo que significa economía circular, cierre de ciclos y aprovechamiento de todo lo que haya en cualquier ciclo, si aplicamos este concepto a la gestión del agua, una de las alternativas, hay muchas alternativas de economía circular del agua, es el uso de aguas lluvias. El caso concreto que les voy a presentar hoy es el uso de aguas lluvias como una alternativa de economía circular bajo escenarios de cambio climático. Porque es interesante esta temática, porque cambio climático, o más bien los efectos que desencadena el cambio climático, pueden atenderse desde el uso de aguas lluvias. Primero porque en las épocas en que haya baja oferta de agua, baja agua disponible, se pueden utilizar aguas que fueron almacenadas durante las épocas de mayor lluvia. Entonces aquí es casi como que aprovechar esos eventos extremos, tanto de sequía como de lluvia, y conectarlos a través de un análisis que nos permite establecer cuáles son las mejores opciones para aprovechar al máximo el agua lluvia cuando está disponible y aprovecharla cuando no lo esté. Entonces acá, pues un contexto del problema, tenemos un crecimiento demográfico a nivel global, esto es una realidad que ya todos conocemos y desde luego que con los escenarios de cambio climático se esperan sequías, olas de calor, lluvias extremas. Justamente en donde me encuentro, que es en la ciudad de Valledupar, hemos enfrentado en los últimos días olas de calor y los pronósticos que tenemos a nivel nacional nos indican que también vamos a tener influencia de una zona tropical que va a llegar la próxima semana o esta semana a mediados. Entonces, fíjense que el tema de cambio climático ya no es algo a futuro, es algo que estamos evidenciando todos los días y que eso también hace que exista una necesidad, un problema. Y pues para nadie es un secreto que todos los daños que se ocasionan, pérdidas humanas, pérdidas económicas y las consecuencias de los eventos extremos por inundación, por sequía, por falta de suministro de agua, pues son, digamos que todavía no conozco un estudio que haya cuantificado ese impacto, pero existe, es latente, es verificable y es una realidad. Adicionalmente, con la reducción o con esos niveles de precipitación, con esas épocas extremas o aumento también en la temperatura, pues va a haber menor provisión de los servicios ecosistémicos de regulación, de aprovisionamiento, de disfrute y goce de todo lo que nos presta la biodiversidad. Igualmente, los conflictos por uso del agua, pues van a ser cada vez más crecientes. Entonces, ante esta problemática, pues existen muchas soluciones, ya lo hablamos desde la economía circular del agua. Una de ellas son los sistemas de reuso de agua lluvia, en inglés Rainwater Harvesting Systems. Ustedes lo buscan en internet y hay un montón de aplicaciones, pero lo que busca esta estrategia es que sean soluciones, primero, económicamente viables y segundo, que sean descentralizadas, que no dependamos de una infraestructura muy compleja para poder utilizar las aguas lluvias, casi que por grupos de viviendas, enseguida lo vamos a ver, o viviendas independientes.
Lo que nos permiten estas soluciones es entonces captar el agua lluvia en sitio y hacer el uso de la misma. Y esto no es nada nuevo, esto es algo que se ha venido utilizando. Yo sé que ustedes lo han visto en muchas viviendas, pues el uso de aguas lluvias es algo real, pero ¿cuál es lo novedoso? ¿Cuál es lo que se le aporta a este análisis cuando uno hace un estudio de qué tanta agua necesito, qué tanta agua puedo almacenar de acuerdo a las precipitaciones? Y también algo novedoso en cuanto a cómo yo puedo, lo que me sobra, llevarlo a una red para que otros que están conectados a mi red puedan usar. No las aguas residuales, sino el agua lluvia captada y almacenada. Entonces, esa es una solución que tiene múltiples beneficios. Aquí en pantalla, pues obviamente se reduce la huella ecológica. Vamos a dejar de demandar de los sistemas provisionales o no provisionales convencionales de suministro de agua potable, porque para muchos usos vamos a poder utilizar el agua lluvia y eso reduce significativamente la huella, asimismo los costos, la presión sobre las aguas subterráneas que hoy están siendo una fuente importante de suministro. Adicionalmente ayuda a regular todo el tema de inundaciones, porque cuando yo hago captación de aguas, pues estoy evitando que estas aguas se escurran y se sumen a esa creciente que pueda haber en alguna parte de la cuenca, y porque también permite la protección de ecosistemas a lo que yo les decía, soluciones que son descentralizadas, que no requieren mucha infraestructura. ¿En qué se puede utilizar el agua lluvia? Pues en muchas cosas también va a depender de la calidad que tenga y esa calidad no va a ser estándar. Esa es una de las limitaciones que vamos a ver en las conclusiones, pero digamos que de manera general estas aguas pueden ser utilizadas para limpieza, lavado de vehículos, lavandería, riego y, ¿por qué no, para consumo humano? ¿Cuáles retos encontramos en la literatura? Pues que todavía no existen estándares de calidad de aguas lluvias. En la normativa no hay precedentes de que existan este tipo de estándares. Adicionalmente, es necesario establecer modelos de aplicación a los diferentes contextos donde se pueda tener claridad sobre los costos y sostenibilidad, porque también ahí hay un factor importante de incertidumbre climática y pues digamos que el tema de financiamiento todavía no está muy claro cómo desde los gobiernos se empiezan a incentivar este tipo de soluciones. Esto pues a manera de contexto sobre lo que es la economía circular enfocada al uso, reuso de aguas lluvias captadas. Ahora les voy a mostrar la metodología que se utilizó. Para esta metodología se establecieron tres fases. La primera fase que fue la selección del área de estudio y dentro de esa selección del área de estudio se clasificaron tres zonas climáticas. Ahora en los resultados lo mostramos. La segunda fase fue la preparación de todos los datos de entrada, desde la fuente de datos como todas las proyecciones, el tratamiento que se le dio y los códigos que se manejaron para lograr los cálculos y las gráficas que se les van a presentar hoy. Finalmente, en la fase 3, pues ya se estableció el análisis de cambio climático y los sistemas de reuso de aguas lluvias desde los escenarios de precipitación, desde las rutas socioeconómicas de cambio climático, desde el modelo de almacenamiento, vulnerabilidad, resiliencia y confiabilidad, y desde las estrategias de uso compartido. Ya no se preocupen, sé que hay muchas siglas, vamos a ver en qué consisten cada una de ellas. Entonces, primero, para la selección del área de estudio, localizamos tres áreas, pues yo no hice este estudio sola, con dos personas más. Estas son las áreas, una en Kigali, Ruanda, que es la capital, ubicado en el África tropical. La segunda zona en Valledupar, donde estoy ubicada, y la tercera zona en Valle Hermoso, Ecuador. Aquí ustedes pueden ver las diferencias que hay en cuanto a temperatura y precipitaciones y clasificación climática según Holdridge. Ahora bien, ¿esto por qué es importante? Porque el trópico, cuando uno habla de trópico, pues el trópico es algo muy grande. Nosotros lo que hicimos fue puntualizar a estas tres zonas donde básicamente las tres personas participantes en el estudio nos encontramos, es nuestra vivienda.
Y con estos datos iniciales de entrada podemos luego llegar a unas conclusiones sobre que el trópico necesita ser estudiado en mayor detalle, que la variabilidad también que tenemos en el trópico, a pesar de que seamos afectados por los mismos fenómenos o patrones climáticos, no necesariamente los efectos van a ser iguales porque hay bastante, digamos, elevaciones, temperaturas, diferentes tipos de zonas de vida. Entonces, esto, digamos que es como el área seleccionada, básicamente el criterio cuál fue, que estuvieran en el trópico y que estuvieran en zonas de influencia de las 3 personas que participamos en este estudio. Ahora, ¿cómo se obtuvieron los datos de entrada? Entonces, les recuerdo que para cualquier estudio que tenga que ver con comportamiento de la precipitación o de alguna variable hidroclimática, el horizonte de tiempo recomendado es de 30 años. Entonces, ahí empiezan algunas limitaciones y es que en muchos de los lugares donde estábamos, pues no teníamos datos locales o regionales o incluso del país de ese horizonte de tiempo. Entonces, el primer insumo que utilizamos fueron unos datos históricos de precipitación que tiene el Reino Unido que están a 40 años. Entonces, esto nos da un rango de tiempo interesante. Aquí ustedes tienen el enlace, ahí pueden entrar, mirar más información sobre esos datos históricos, la metodología que emplearon, las escalas, pero estos datos pues son un buen referente porque además de eso nosotros con el modelo que, o sea, estos datos históricos ¿para qué se usan? Pues para mirar, correlacionar los resultados que nos dan con lo que ya está medido o que fue observado. En cuanto a los escenarios de cambio climático, que es nuestro segundo dato de entrada, tenemos dos, los datos históricos de precipitación y cómo va a ser la precipitación en los próximos años. Para eso, pues nuestro insumo fue los escenarios del IPCC, el último informe, el sexto, para diferentes escenarios. Enseguida, pues vamos a mirar cuáles fueron los que se utilizaron. Bueno, para hacer en la metodología establecida, yo les mostraba una cantidad de siglas que es SPI, que es SCP, entonces acá les voy a explicar rápidamente. El primero, el SPI, es un índice de precipitación estándar, que lo que hace es que clasifica, dependiendo de los resultados, pues cómo está esa zona de estudio. En este caso, ustedes pueden ver que él oscila de 2 a -2 y que puede ser una zona que es extremadamente húmeda a una sequía extrema. Este índice nos da entonces cuenta de cómo se encuentra esa zona en cuanto a la precipitación. Y pues se hizo el análisis de este índice utilizando toda la información y los datos que obtuvimos del histórico y de los observados. El otro componente son los escenarios o trayectorias socioeconómicas compartidas. Esto es de el panel intergubernamental de cambio climático, IPCC. Ustedes acá en esta tabla ven un guión. Entonces hay 4 escenarios, en realidad el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3 y es el escenario 5. Y cada escenario tiene una cantidad equivalente de partes por millón de dióxido de carbono que se espera que esté en la atmósfera para el año 2100. Entonces, cuando hablamos de escenario 3, 7.0, esto significa que para ese pronóstico, ese escenario, se está asumiendo que tenemos 834 partes por millón en la atmósfera en el año 2100. Además de que hay un componente técnico y es, bueno, la cantidad de CO2 que va a haber equivalente, este escenario me lo lleva a un análisis socioeconómico, por eso se llama ruta o trayectoria socioeconómica. Y es que ahí, por ejemplo, este que estamos viendo que es el escenario 3 se llama rivalidad regional y es un escenario en que las políticas pasivas y de mitigación del cambio tienen un lento desarrollo. Entonces, con estos escenarios que de entrada nos los da el panel, la autoridad, digamos en este momento, es el panel intergubernamental, con estos escenarios nos fuimos, hicimos nuestro análisis, ¿sí? Ahora, ¿qué otra cosa se analiza? Se analiza un modelo de rendimiento almacenamiento. Yo al principio, en la introducción, les decía que uno necesita evidenciar
O sea, el sistema tiene que ser eficiente. Para que sea eficiente, yo tengo que saber cuál es ese rango óptimo de almacenamiento que puedo tener de acuerdo a mi demanda y de acuerdo a la precipitación que tenga mi zona. Entonces, para eso se utiliza el modelo de rendimiento de almacenamiento que tiene en cuenta X, que es la demanda, R, que es la confiabilidad, y P es la precipitación. Para cada uno de los escenarios y con los datos de precipitación obtenidos y modelados, pues se obtiene ese modelo de rendimiento almacenamiento en donde para uno tomar la decisión sobre el tamaño, básicamente esto que nos dice, cuántos metros cúbicos o cuántos litros, bueno, metros cúbicos no, cuántos litros debe tener el tanque que yo voy a instalar. Así de sencillo. Pero eso no es tan sencillo. Realmente detrás de eso miren que hay una cantidad de variables. Y adicionalmente yo les hablaba de soluciones descentralizadas, pero no necesariamente individuales. En el caso del estudio que hicimos, evaluamos 31 escenarios en los cuales para 4 viviendas ubicadas, digamos que cerca, pues habían diferentes formas de compartir. Entonces, el caso en el que cada vivienda almacenaba y usaba de manera independiente, casos en los que 2 viviendas compartían, 3 viviendas, 4, se hizo el modelo y con base en esto se tomaron los mejores escenarios de uso compartido. Y esto es bien innovador porque esto también nos permite, lo que yo les decía de pronto, mis excedentes, cómo pueden ser conectados a un sistema compartido que pueden ser utilizados por otra que tenga más demanda, por ejemplo. Y entonces aquí ya no estaríamos hablando de uso igualitario del agua, sino de uso equitativo. Bueno, en cuanto a los resultados, porque ya queda poco tiempo. Primero, índice de precipitación estándar, les decía que es un índice que clasifica las zonas. Miren el resultado. Para el caso de Ruanda y el caso de Valle de Upar, pues son zonas de sequía crítica, ¿sí? ¿Qué se espera? Que esas zonas seleccionadas son zonas de sequía crítica. Para el caso de Ecuador, pues se espera una sequía moderada y esto es porque también allá se clasifica como un bosque pluvial. La precipitación y la elevación son más altas, esto lo vimos en la definición del área de estudio. Pero ese índice de precipitación estándar no habla solo si nosotros no lo miramos gráficamente. Entonces ustedes acá en estas gráficas lo que encuentran es, recordemos que el nivel se mide de 2 a -2. Entonces lo azul y positivo es 2 y lo negativo es -2. Y en algunos casos inclusive el modelo alarga o prolonga los datos a picos todavía mucho mayores que -2 o que +2. Digamos que son eventos muy extremos. Pero acá lo que se muestra es el histórico. Cómo se ha comportado la precipitación en esas zonas a lo largo de los años, desde el año 1980 hasta el año 2000, que fueron esos 40, espérate porque es que está muy chiquitica. 1860 al 2000, porque recordemos que son 40 años que nos entrega el Observatorio de Reino Unido. Y acá solamente por ejemplo, pues les muestro como los dos escenarios extremos. El escenario 1, que es el más favorable según el IPCC, que es un escenario en donde las concentraciones de CO2 pues son menores, y el escenario más extremo, que es el 5, en donde las concentraciones de CO2 son mayores. Y acá uno empieza a sacar conclusiones y es, por ejemplo, el comportamiento que tienen los picos y también la magnitud o la continuidad que pueden tener los eventos de inundación y los eventos de sequía. Y esos son los puntos a los que uno le hace clic porque es que en estos azules es donde yo puedo almacenar más agua. Y en estos rojos continuos es en donde yo voy a necesitar más agua almacenada, ¿sí? Más o menos para que veamos la utilidad de este análisis. Ahora, el índice de precipitación estándar lo que me muestra es precisamente cómo se está comportando la precipitación. Está complementado con el anterior, no hemos salido de ese punto anterior, pero aquí ya estamos mostrando, digamos, las gráficas del comportamiento, en qué meses del año, este se hizo para 12 meses, en qué meses del año vamos a tener, según el histórico, mayor precipitación, pero también en los escenarios que se nos vienen a los 100, al año 2100,
¿Cuáles van a ser esos meses? Y fíjense que el comportamiento es similar, es similar. Y acá entonces tenemos claro que en esos meses del año es en donde se deben realizar el uso de esas aguas que fueron almacenadas o viceversa, el almacenamiento de esas aguas que precipitan. Bueno, aquí con las curvas de confiabilidad, almacenamiento, lo que nosotros buscamos es mostrar cómo o cuál es ese punto ideal que tenemos para almacenamiento de agua. ¿Qué se busca? Que la confiabilidad sea cercana al 1, o sea, al 100%, no menor de 0,9, 0,8, porque ahí lo que nos está diciendo es hay un margen de incertidumbre o de error que de pronto pues no nos va a... imagínense la hora de dimensionar un tanque. Cuando uno está dimensionando un tanque, si se va por muy pequeño, peca, pero si se va por muy grande también, porque es algo económico, técnico, el espacio donde yo tengo que ubicar ese tanque o esos tanques. Entonces, para esto sirve este análisis, para determinar como ese punto de equilibrio en el cual puedo tener un buen almacenamiento en milímetros, pero con un alto grado de confiabilidad. Y aquí pues el comportamiento fue similar para las tres áreas, siendo siempre Ruanda el que tuvo mejor desempeño, un mayor desempeño. Y esto se debe a los patrones de precipitación que tiene Ruanda, ¿sí? El análisis que hicimos fue, bueno, Kigali, que es la capital, tiene unos patrones de precipitación que hace que podamos tener mayor confiabilidad a la hora de hacer un almacenamiento de agua. Bueno, aquí tenemos las curvas de reuso de las aguas en los diferentes escenarios. Entonces tenemos la reabilidad y el índice de confiabilidad que va aquí hasta, bueno, según estas gráficas, todo esto se hicieron códigos suministrados en clase por el profesor de hidrología y de hidráulica en MATLAB. Entonces todas estas gráficas las obtuvimos en MATLAB, tuvimos que adaptarlas a nuestras áreas de estudio, pero digamos que esto es un ejercicio académico hecho en clase. Y aquí lo que estamos mostrando es los diferentes escenarios y cómo se obtienen diferentes niveles de resiliencia frente al sistema que estamos implementando. Bueno, como queda poco tiempo, aquí están las alternativas de uso compartido, donde 0 es no compartir, 3 es compartir al máximo. Y fíjense que en algunos casos nos salió mejor no compartir, pero en otros casos eran muy parejos. Y a medida que aumentaba disminuía la confiabilidad, casi que se equiparaban los escenarios de compartir y no compartir. ¿Esto por qué sirve? Porque uno puede configurar modelos incluso estacionales, sistemas que estén regulados o de pronto cerrados en ciertas épocas del año y el resto de las épocas del año puedan ser compartidos. Esa es una de las sugerencias para continuar estudiando este tema. Bueno, como conclusión, simplemente aquí es una figura, pero en general es viable. Encontramos, por ejemplo, que en Ruanda existen incentivos económicos para aplicar este tipo de alternativas y hay un reto entonces para los países como Ecuador y Colombia y es empezar a estudiar un poco más este tema. Fue poca la literatura que encontramos de aplicación en Colombia y Ecuador. Ustedes lo van a ver en las referencias bibliográficas. En cuanto a los escenarios de cambio climático, se espera que haya una mayor tensión efectivamente en el escenario más crítico, que es cuando tenemos mayor concentración de gases efecto invernadero, en este caso CO2, pero de todas maneras no deja de ser una pregunta abierta, pues, ¿qué tanto podemos confiar en estos escenarios? Tendremos que tomar decisiones que sean un poco más equilibradas o intermedias o nos vamos por los escenarios más críticos? Esa es una pregunta abierta. Ventajas del intercambio todas, sin embargo, pues como les decía, a veces puede reducir la vulnerabilidad, pero puede aumentar costos, entonces hay que entrar a jugar con esas alternativas. Factores determinantes, acá ustedes los tienen, el tamaño del tanque, el área de la cubierta, el tema de calidad de agua, que no lo mencioné acá, pero es fundamental para qué vamos a usar el agua, porque esto es lo físico, pero ¿y el tratamiento qué? ¿Sí? ¿Qué regulaciones y qué nivel de confianza puede tener el uso de estos sistemas cuando queramos emplearlos para consumo doméstico?
Les hablaba de incentivos en Ruanda y pues que todavía existen muchos limitantes, pero creo que esto es un campo a explorar y si ustedes están en una fase inicial de su carrera profesional o están buscando temas de interés, creería que este es un tema súper importante, súper necesario para el futuro, para el presente, porque los sistemas de agua lluvia compartidas son una solución viable y resiliente. Y pues su éxito dependerá también de cómo se van a combinar. Y esto es lo que se pretendió en este estudio. Les quiero compartir las referencias y también un agradecimiento a Fernando Mite, que trabaja en el Ministerio de Energía de Ecuador, compañero de este proyecto, a Sifa Mumurarungu, que trabaja en Ruanda en la Corporación de Agua y Saneamiento, y al profesor que fue nuestra línea, nos dio línea y vía, el profesor So de la Universidad de Yeoman, donde estuve realizando la maestría en gestión del recurso hídrico. Invitarlos dentro de 8 días a la última sesión, una sesión concluyente, en donde vamos a estar hablando de todas esas lecciones aprendidas a lo largo de la vida, la experiencia en Corea. Y voy a ver si puedo tener algún invitado que nos pueda acompañar o algún video que les pueda proyectar. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si tengan alguna pregunta, pues ya se nos acabó el tiempo, pero pues somos solo dos conectados. No sé si tengan alguna pregunta. Los espero en 8 días para la sesión concluyente. Muchísimas gracias por su atención. Excelente, mi querida Margarita, como siempre, qué maravilloso presentación.